El primer libro, no sé si el primero, pero uno de los libros que agarré, un libro del Dr. Dayen, se llamaba Tus zonas erróneas. Y decía, la mayoría de los seres humanos quieren tener éxito, pero la mayoría de la gente no lo logra porque no son capaces de tomar decisiones sobre lo que ellos quieren hacer en la vida. Y no las toman porque les da miedo a lo que opinen los demás. Dicen, el éxito consiste en hacer lo que sientas en tu corazón sin buscar la aprobación de los demás. Y subrayaba, jamás busques la aprobación de los demás. Decía, jamás busques la aprobación de los demás. Entonces yo seguía leyendo cosas y, claro, leí las revoluciones rusas, francesas, me enteré cómo había aparecido la democracia, leí a Diderot, a John Locke, a Montesquieu, leí a Rousseau y a Voltaire, leí montones de esas cosas y yo, wow, y van a ver lo que eso me sirvió después porque yo empecé a leer y de pronto escojo un libro y porque estoy aquí en Argentina lo voy a contar porque... Cojo un libro y era de un autor, hoy sé, es un periodista argentino, seguramente muy famoso, que no recuerdo en el nombre, y era un biógrafo y contaba la biografía de un niño colombiano que vivía en un pueblo polvoriento y decía, esta es la historia de un niño, por eso yo le puse a mi cuento de un pueblo polvoriento, porque esta es la historia de un niño que nació en un pueblo polvoriento en el norte de Colombia donde no tenía ni acueducto, ni agua, ni... Y ese niño tenía el sueño de ser un escritor desde chiquitito. Sus padres lo mandaron a la Universidad Nacional de Bogotá a estudiar, pero él no les hizo caso y se retiró al segundo semestre y se fue a vivir al cuarto de un frío hotel a escribir y a escribir y a escribir, y lo único que él quería era escribir. Escribía muy mal, tenía muy mala ortografía, pero su sueño era escribir, y la revista Cambio después le preguntaría qué quería hacer en la vida y dijo, yo quiero ser el mejor escritor del mundo. Le respondió a la revista Cambio a los 22 años que él quería ser el mejor escritor del mundo. Harto de no tener éxito en su país, se larga a México con su amigo Álvaro Mutis, que era un poeta naciente, y se larga y cayó en suelo mexicano. Allí se reunió con Octavio Paz, con Carlos Fuentes y con toda esa generación de los escritores de su época. Esto está en el libro. Entonces decía, y un día allí escribió y escribió y escribió, y a la edad de 39 años le dijo un día a su mujer y a sus hijos que se fueran hacia Acapulco de vacaciones. Agarraron un carro viejo que tenían y cuando iban saliendo de Ciudad de México tuvo una idea brillante en su mente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y él dice, ¡wow! No vamos a ningún Acapulco. Volteó la cara del carro, se devolvió hacia su casa, bajó a su familia y dijo, me sentaría a escribir y nunca pararé. Hay algo que está en mi mente que lo tengo que expresar. Se sentó enfrente de la máquina de escribir y continuó. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehispánicos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto, un segundo que aquí no me da mucha luz, y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y como la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y dice, y terminaba diciendo, las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y entonces dice el biógrafo, él
él sigue escribiendo ese libro, llegó a tener 600 páginas, lo rehizo, no sé qué, y lo mandó a Buenos Aires a una editorial y allá lo publicaron, y estaba en ese momento escribiendo la obra más cumbre de la literatura hispanoamericana después de Cervantes, después del Quijote, que se llamó 100 años de soledad, comparada con la Ilíada y la Odisea de Homero, comparada por muchísimos críticos del mundo de la literatura como la Ilíada y la Odisea de Homero. Y ese libro, decía el biógrafo, y lo más increíble es que ese libro le forjó a ese niño de un pueblo polvoriento el único premio Nobel que tiene Colombia, el único premio Nobel que tiene Colombia, que se lo dieron a ese niño que se llamó Gabriel García Márquez en 1982. Eso es una historia espectacular. Y cuando yo leía eso, yo decía, ¡guau! Y es de un pueblo polvoriento. O sea que es bueno eso. Yo me daba manija. Yo me autodaba manija. O sea que es bueno ser de un pueblo polvoriento. Tú no necesitas la aprobación de los demás. Y empecé a forjar, a aclarar mis sueños que ya se estaban perdiendo. Y les voy a contar por qué se perdieron mis sueños. Porque terminé yendo al colegio. Ay, perdón. Y después quise hacer lo que la masa hace. Terminé yendo a la universidad, a sentarme 5 años a escuchar a un profesor, a que me repitiera lo que había en los libros y a copiar. Y eso me volvió mediocre. Yo no te estoy diciendo a ti, fue a mí. Porque hay gente que dice, ay, a él no le gusta ser profesional. A mí no. Y se lo sostengo al rector en la cara. Es decir, yo me senté en la universidad durante 5 años y lo que hice fue repetir un poco de cosas. Me pareció hartísima la universidad. Nunca forjó mi carácter, nunca me hizo soñar. Y esos sueños que yo tenía de niño se fueron quedando atrás, se fueron quedando atrás, se fueron quedando atrás. Jamás archivé los sueños. Nunca archives tus sueños porque vas a ver las consecuencias que eso tiene. Y entonces yo fui archivando mis sueños, me graduó de abogado, un poco gris ya, y me nombran como rector de una universidad. ¿Por qué me nombran como rector de una universidad? Porque yo me volaba de la universidad, de las clases, a leer libros a la biblioteca, libros raros, heréticos. ¿Me entiende? Yo leía libros heréticos. Yo leía libros de historia, libros revolucionarios de historia. Yo leía un poco de cosas. Leí la historia de Ludovico Pastor, de los papas, así de grande. Me leí un montón de cosas y me gasté toda la carrera volándome a la biblioteca y leyendo. Y yo tenía un amigo, o tengo un amigo que lo amo, que él hacía un resumen espectacular y me prestaba la copia. Entonces yo leía 1 hora antes del examen eso. Y yo, listo, hágale el examen. Y pasaba. Mi amigo hacía el resumen, yo me lo leía y pasaba. Qué fácil eso. Me dieron el título, abogado. Falso. Hoy tengo problemas, obviamente, situaciones jurídicas. Me consigo un abogado. ¿Quién lo mandó a estudiar eso? Lo contrato y le pago. Y le digo, mueva la colita, mueva la colita. Porque es un abogado, es una persona que no ha hecho eso. Y está bien, yo lo necesito. Bueno, lo que les quiero decir es que yo soy nombrado rector de una universidad. Y cuando soy nombrado rector de esa universidad, era una universidad pequeña, y nada, allí conozco el negocio.